Bueno, aquí estamos en el espacio de Chelsea 1979, Dura la Vita. Hemos heredado hoy el set de la Fórmula 1. Se huele aquí a Fórmula 1 y queríamos daros otro puntito más en nuestro espacio del motor, haciendo una tertulia de las superbikes, ¿no? Esto que mucha gente nos pide desde casa y ahora acostumbrados los tenemos con la MotoGP, y vamos a nosotros ahora a dedicarnos un poquito a las superbikes hoy como primer episodio o programa de este campeonato, y no podía tener a nadie mejor que en esta mesa que la gente que ha hecho crecer este campeonato en España, y claramente aquí a mi lado tenemos a Carlos Checa. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, encantado de participar en esta tertulia, por decirlo así, de Superbikes, que es un campeonato que hemos estado mucho tiempo ahí y que yo le tengo mucho cariño. Oye, te llamé otro día y digo, Carlos, tienes que venir. Bueno, es que no puedes faltar hoy tú. Digo, bueno, pues venga. Si eres el único campeón español de las Superbikes, yo lo arranqué y tú lo remataste. Ojalá las novias me lo pidieran de esta manera, ¿no? Pero también tenemos aquí en la mesa... Una declaración de amor ahí total. Bueno, va. La mesa tenemos a Guim Roda, que es el director deportivo, team manager, propietario, CEO de toda la estructura que ha tanto ganado con Jonathan Rea en Kawasaki, y que ahora estáis con un proyecto nuevo aquí con Bimota. Sí, la verdad es que nosotros hemos ido creciendo en este campeonato. Nos hicimos un hueco hace muchos años y mira, hemos ido creciendo, estamos ahí empujando fuerte para ser parte del show. Y nada, hemos pasado de Kawasaki a Bimota este año y dando un poco de guerra, a ver si somos capaces de ganar un poco. Tú no empiezas con Kawasaki, empiezas con Super Sport, primero corriendo en moto, ¿Sí? ¿Te acuerdas? Mi primera carrera de motos de la historia la hice contigo, la hicimos en tu pueblo. Sí, que rompiste la moto. Era una fiesta mayor que ganamos la primera, la segunda ganamos, ¿no? La barrimos. Sí, ¿no? Que corríamos con la Varian. Sí. Pues hiciste Super Sport, Campeonato de España, con Ducati. Ajá. Hiciste luego 24 horas. Con nuestro amigo Arbizu. ¿Qué más? Cuéntanos, porque al final mucha gente te conoce más. Has tenido, ¿no? Marc Márquez también. Y luego sí, la verdad es que con los años te vas encontrando gente, vas quemando etapas, y cuando miras un poco la mirada atrás dices, pues hemos hecho cosas, ¿no? Y la verdad es que sí, que las cosas de la vida nos llevaron a... Cuando yo dejé de correr era el 2002, y en ese momento, el 2001, nos vino Àngel Viladoms, que estaba corriendo el campeonato de la Promo Rack en Cataluña, un chavalito muy pequeño, que era muy bueno. Àngel Viladoms, que era el presidente de la federación. Exactamente. Y nos hablaron de Marc, y luego pues con el equipo donde estaba yo, los jefes, que eran los hermanos Rojas, pues decidieron ayudarlo, y empezamos durante 4 años, estuvimos con él hasta que íbamos a dar el paso en el Campeonato de España. Y al final con Joan Moreta y un poco con todo el apoyo del RAC, pues lo movieron con Emily y lo subieron en el Campeonato de España, y a partir de ahí pues siguió creciendo, y la verdad es que ha llegado lejos. Bueno, pero bueno, por sus méritos, la verdad es que... Apostasteis fuerte en ese momento. Sí, estuvimos 4 años pues bueno, disfrutando un poco, ¿no? de ver cómo suben los jóvenes, y sobre todo la pasión que le ponen. Tuvo un entorno muy bueno, sus padres pues en ese momento pues subieron a estar muy en su lugar, y luego Emilio pues hizo un gran trabajo, le dieron las herramientas y creció como persona y como piloto, y sobre todo como persona. La verdad es que ha tenido un crecimiento personal pues muy bueno, ha madurado muy bien, y la verdad es que es, aparte de un gran piloto, pues una muy buena persona y muy inteligente. Sí. Y post Márquez hiciste Super Y luego Sport. A partir de ahí hicimos una... Con Joan Moreta, que ya no está, que era el vicepresidente de la FIM y también el vicepresidente de la Española, y una persona muy involucrada desde el RAC, que analizó muchos recursos para el motociclismo en su día. Empezamos lo que era en esa transición de dejar de trabajar solo con un piloto, con Marc Márquez, empezamos a trabajar en el campeonato en sí, ¿no? Entonces, en ese momento, en el 2005, cogimos el campeonato de la Promo Rack, que era para niños de 8 a 12 años, y estuvimos 6-7 años haciendo un poco el campeonato, pues estructurándolo bien para hacerlo más un poco más profesional a esa edad, ¿no? Y que los niños tuvieran un entorno muy ameno, muy competitivo, los padres subieran estar, dejaran a los niños madurar,
y a raíz de ahí pues salieron muchos pilotos, ¿no? Pues Maverick pasó por allí, estuvo a Espargaró, Rins, a Vierge, bueno, una ristra de pilotos, una hornada muy buena que salió de ese entorno. Judith Florenza también estuvo, Quartararo también venía desde Francia a correr el campeonato, y la verdad es que fue un caldo de cultivo muy, muy bueno durante 6 años. Y nada, y luego a partir del 2000 nosotros también iniciamos el proyecto Super Sport con Joan Lascors, con Honda, y luego en el 2008-2009 Kawasaki nos pidió de si queríamos llevar el equipo de Super Sport. Hicimos 3 años y en el 2012 nos dieron la oportunidad de llevar el campeonato el equipo de Superbikes, el campeonato del mundo. Empezamos con Joan y con Tom, y a partir de ahí pues fuimos trabajando y consiguiendo resultados y creciendo en el campeonato. La verdad es que ha sido un trayecto bonito. En su día intentamos ficharlo, pero no. Estaba ya las últimas. Ya estaba. Estaba más de salida que 4 años más. Carlos Sí, sí. Quería jubilarme ya, tío, quería jubilarme. Pero bueno, ir del cuento dentro de la pista y con una Kawasaki quizá. Pero bueno, con Jonathan Rea, ¿cuántos campeonatos ganasteis? Sí, con Jonathan fuimos 6. Con Tom hicimos 1, que pudieron haber sido 3, la verdad, que nos fue de medio punto en el primer año. Y luego pues toda la polémica con Baz y con el no dejarle pasar en Qatar. y pobre, bueno, la verdad es que podría haber conseguido 3 campeonatos, y luego a partir de ahí arrancamos con Johnny. Y luego con esa dinámica pues bueno, se mezclaron muchas cosas, ¿no? La dificultad de continuar ganando, el hecho de que el reglamento pues condicionó un poco más la moto a partir de la moto de serie. La moto de serie, por el concepto de Kawasaki de hacer una moto pues con un motor de carrera larga, una moto muy dócil para calle, pues en circuito teníamos más dificultades de hacerla competitiva si no nos dejaban el margen de trabajo que podíamos hacer, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí pues siempre ha costado más, y luego pues Ducati sacó moto nueva, Yamaha sacó moto nueva, y a partir de ahí pues bueno, se nos complicó más el trabajo. Honda también ha sacado moto nueva, pero... Honda ha sacado moto nueva, pero... Sí, pero bueno, no es lo mismo. Está en el mismo punto. Pues bueno, ahora que te escuchamos, hago un corto aquí porque escuchamos a Paco Foncea, que es el técnico de Öhlins, que ha estado trabajando en MotoGP, y ahora estás aquí en Superbikes con Andrea Iannone, en el Team Go 11. Sí, la verdad es que bueno, llevo el año pasado y empecé en el Mundial de Superbike, era algo nuevo para mí, y la verdad es que bien, la verdad, son motos igual, o sea, tampoco... Pero bueno, es un concepto un poco diferente y el cual la verdad es que me gusta. Para ti la puesta a punto de una MotoGP de Superbikes, los clics, suspensión, el recorrido es muy Los similar, problemas ¿no? suelen siempre ser los mismos, el edge grip, tracción, parar la moto. Al final no cambia mucho la cosa. Viene siendo todo los problemas típicos que un piloto puede tener en el momento que quiere ir más rápido. Pero sí que es verdad que ahora que estaba diciendo Guim, el concepto de que Kawasaki, como nace en la fábrica con una moto de serie que la preparas para las carreras, Ducati nace con una moto de carreras que va para las carreras, ¿no? Bueno, yo creo que el concepto es diferente. Ahí sí que puede haber una diferencia. Ducati hace una moto de carreras y luego la homologa para ponerla en la calle. Como en su momento Aprilia. Efectivamente. Exacto. De hecho, yo algunos pilotos de MotoGP que para entrenar con moto de calle la han probado la Ducati y me lo han dicho. Dicen, hostia, esto es lo más parecido que haya una MotoGP, o sea, la Ducati. Claramente, la pones, bueno, de hecho, en el es un concepto distinto de producción, de fábrica, de producto. Al final pero ahora mismo es lo que estáis haciendo ahora con Bimota, un poquito, ¿no? Bueno, Bimota es una estrategia, la verdad es que es un proyecto muy, muy atrevido. O sea, que una fábrica japonesa como Kawasaki decida pues invertir, ¿no? en una fábrica que en su momento pues dio su nombre y su historia dentro del mundo de la moto. O sea, al final fue la primera carrera de Superbikes la ganó Bimota. Sí, año 88. Y corría David Tardozzi. Con Tardozzi, tu amigo Tardozzi. Que corría con la Bimota. Ganó esa carrera. Y nada, ya bueno, tuvo sus subidas, sus bajadas, y tuvo dos intentonas de reflotar la marca por sí sola Bimota, y al final pues Kawasaki decidió, con su presidente al frente, que fue una decisión muy personal del presidente de Kawasaki, de intentar coger una marca
y levantarla y hacer otro branding, intentar hacer una cuota de mercado distinta, con una marca un poco más premium, más elitista. Y entonces también un poco de dar ese algo más, más para una moto con... Al final Kawasaki es una cultura muy japonesa, de la calidad del producto, una gran producción en serie, un sistema de trabajo más lento, menos reaccionario a corto plazo como pueda tener Ducati, por ejemplo, en adecuarse al reglamento. Y la verdad es que, bueno, con una opción de una fábrica más pequeña, con menos gente, pero mucho más ágil de hacer los cambios, la verdad es que hemos empezado a trabajar este año con una moto que empezamos a probar en marzo, en abril. La lectura a nivel empresarial es que por situaciones internas quizá Kawasaki no puede montar una Kawasaki Corse externo que le permitiría tener esta flexibilidad, porque la mentalidad, como dices, es muy industrial, y que comprando una marca ajena, que aunque sea del grupo, y poniendo partes de Kawasaki dentro, como está afincada en Europa, permite que haya más elasticidad y más tiempo de reacción veloz para que las carreras... es un modelo de empresa distinto, es un modelo de empresa mucho más pequeño. Al final Kawasaki es un monstruo, es cualquier decisión en ese tipo de empresas tienen su tiempo, y las carreras es problema, detección del problema, solución y aplicarlo, es ya, o sea, mañana ya tenemos que encontrar la solución del problema Nasen. Entonces las grandes fábricas que tienen que reaccionar ante esa velocidad es difícil. Entonces, bueno, con Bimota estamos intentando estructurar toda una manera de funcionar en una empresa pequeña para que nos dé un poco más de flexibilidad en cuanto a agilidad, ¿no?, de reacción. Y la verdad es que es una experiencia, desde un punto de vista deportivo, muy interesante, pero desde un punto de vista también proyecto empresarial es muy interesante, y es una cosa que la verdad en el mundo de la moto está muy bien introducido. Bueno, lo bueno es que es un poco lo que te pasó a ti, Carlos, cuando ganaste el título con Ducati Altea, en el cual era como una capacidad de gestión propia interna, con un budget interesante, con una moto muy interesante, en el cual os permitía hacer cosas de más reacción rápida para poder estar al nivel en la pista, ¿no? Bueno, aquí fue un contexto que cuando yo estaba con ellos, el primer año éramos el equipo privado. Sí que era una moto, pues que al final siempre tienes un poco más de recursos puesta a punto, pero ya con una base de moto ya muy hecha, porque era una moto ya que tenía mucho tiempo, pero que funcionaba muy bien. Y con aquel momento, con los Pirelli que había en aquel momento. Y después, al año siguiente, claro, había el dilema de que, bueno, si quería ganar el campeonato tendría que ir el equipo oficial. En aquel momento el equipo oficial se retira, porque todos los recursos querían destinarlos a MotoGP, porque es cuando llega Valentino Rossi. Y nos quedamos ahí un poco, digo, bueno, entonces heredamos las motos, el material de fábrica, con Marco Locey y Marco Frigiero, que eran dos ingenieros directamente de Ducati. Entonces ahí hicimos un mix, ¿no? Y sí que la moto pues ya tenía una base muy buena y pudimos trabajar, por ejemplo, con Ollins trabajamos muy bien, con vosotros. Después a nivel de electrónica. Bueno, es que al final es que el trabajo siempre es el mismo, ¿no? Y de puesta a punto, y la verdad es que le pudimos sacar todo el provecho posible a la moto y al campeonato, porque sí que era un momento que o era ese o difícilmente volverían a hacer otra oportunidad, porque yo no sé, ya tenía 39 años. Tú ya venías habías ido con Honda, ¿no? Habíamos empezado con Honda, con Johnny, corrimos los primeros años, sí. Pero claro, en aquel momento hubieron problemas, aparte de problemas técnicos, hubieron problemas con el patrocinador, pasaron varias cosas. Bueno, yo de hecho llego a Superbikes, porque voy al 2007 cuando corrí con la 800, que es la moto aquella que en principio tenía que ser otra revolución de Honda, pero yo creo que pasaron de revolución a involución. Aquella no salió muy bien. Sí, empecé a ir. Llegó un momento que Honda empezó a ir para adelante, van para atrás. Y yo creo que fue a partir de aquel año, el 2007, ¿no? Porque hasta aquel año, hasta el 2006, la moto que era 5 cilindros es una pasada. Y esto pasa lo mismo en Superbikes. Hacen la moto nueva, yo pruebo la moto de Tosland, la moto que, hostia, estaba equilibrada, tenía un cierto equilibrio, y después cuando traen la nueva, me dicen que era un segundo más rápida, digo, sí, y tú lo sabes bien porque Johnny supongo que ya te lo explicó. Sí, Johnny al final, pues bueno, yo creo que ha sacrificado muchos años en Honda. Sí, la verdad conseguir es que resultados. Fue curiosa la negociación con Johnny. Sí, la tuvimos por 2 años
y al final lo convencimos de venir. Porque Johnny durante los años de Honda yo creo que era el piloto mejor en ese momento, más en forma, ¿no? Pero él le hizo, o sea, como luego pasó lo que pasó con Kawasaki, yo creo que esos años de Honda le fueron muy bien para luego tener esa capacidad de luego hacerlo muy bien en Kawasaki. O sea, si no hubiese tenido esos timings, un poco como lo que ha pasado con Marc Márquez con la Ducati, ¿no? Que ha sufrido tantos años en Honda con una moto muy inferior y dándolo todo y ganando carreras y estando delante con una moto inferior, que cuando subió a vuestro paquete, que fue un paquete muy sólido, muy comprometido y que hizo una evolución interesante, explotó. Bueno, piloto, ¿no? es la capacidad, a ver, muchas veces, ¿no? Si cuánto el piloto está dando para hacer funcionar la moto o cuándo es la moto que realmente hace que el piloto funcione bien. Entonces, sí que a veces puntualmente, ¿no? Si puedes intuir que el piloto quizá no está ganando, pero lo que está haciendo con esa moto es muy bueno, aún estar tercero, cuarto, quinto, y dices, ostras, este piloto con una moto buena, enseguida está ahí, ¿no? Y es un poco lo que pasó con Johnny, que estaba como tapado, ¿no? Y al final la lectura que puedes tener, no, pero es que se cae mucho, no, porque es un piloto, ya, ¿por qué se cae, no? Porque está arriesgando más de lo que debe, porque le está poniendo más ganas de las que realmente otro piloto sería más conservador. Entonces en ese momento, en ese punto, le das algo que le funciona, claro, ya viene con la inercia de todo el esfuerzo que está acostumbrado a hacer y entra en una dinámica de que le sale fácil, ¿no? Y le has dado exactamente la herramienta que necesitaba, tanto mecánicamente como humanamente, y luego las cosas fluyen. Bueno, ya sabes cómo va. O sea, en el momento que llegas, parece fácil. Llegar sí, no, cuesta, ¿no? O sea, pero cuando estás ahí, te sale y dices... Al final es un equilibrio, es donde quería ir, ¿no? Que es un equilibrio de varios factores que te permiten o no te permiten. Tú puedes estar muy bien, pero si al final no tienes el apoyo técnico, es muy difícil poder luchar por un campeonato, ¿no? Entonces, bueno, ahí este año pues coincidieron todos los aspectos y lo pude aprovechar y ya está. Y ganó el campeonato una moto que de entrada, pues bueno, ya era una moto que ya estaban haciendo la nueva generación. Se podían haber quedado con aquella, hubieran salido ganando. Los de Ducati también, porque la primera Panigale. Pero bueno, en fin. Y nada, y la verdad es que fue un año muy bonito y nada, tuvimos un año excelente, ¿no? Luego ya pasaron otras cosas y después ya nos pusieron más trabas, también un poco porque Ducati, pues bueno, se retira el campeonato y ya el 2012 se nos complicó un poco más poder luchar por el campeonato. Pero bueno, para mí lo más importante era poder tener un año brillante y lo fue. Y una experiencia brutal después de tantos años y la verdad es que es un campeonato muy bonito y fue todo debido a las 8 horas de Suzuka. Cuando fui a las 8 horas de Suzuka con Honda, probé las Superbikes, digo, ostras, esto es divertido. Aquí me divierto, tío. ¿Tú te acuerdas de la 800, no? Sí, claro. Digo, ostras, pensaba que era una broma aquella moto. En aquella época yo estaba con Showa, no con Olins. Ya, ¿tú estabas en Honda? Sí, claro. No había manera de ponerla a sitio aquella moto. No, era... Y encima no cabíamos, tío. Y el Nicky, paz descanse. En Malasia, me acuerdo. Bueno, porque esa moto la hicieron un poco pensando en Dani, ¿no? Hombre, realmente. No cabíamos. Entonces, bueno, pues sí. no salió. Era el proyecto anti-Rossi. Sí. Pero no, no les acabó de salir. Las motos de Superbike también son un poco más grandes, ¿no? Como son motos de calle. Sí, son más dimensionadas. Son más dimensionadas, con más volumen. Es que hubo un momento que las MotoGP fueron versión pequeña y luego volvió a irse grande. Más grande, sí. Sí, pero yo les dije, vale, está bien que hagas una moto paperosa, pero ¿no habéis pensado que hay 4 tíos más que somos otra medida? Sí, pero bueno, ya sabes cómo son los japoneses. Y al cuando le hicieron un culín al cabo de un mes. Yo, coño, pero si esto vas a cualquier fabricante de carenados y te lo hacen 2 días. No, pero y el riesgo es muy alto, porque mira lo que ha pasado con Jorge Martín ahora mismo, que tu puntal y tu herramienta potente es esta, y si se hace daño, todo el proyecto envuelto a una figura y que es un riesgo. Excepto en Ducati y particularmente en Superbikes este año, que también han hecho un paso importante. Por las casuísticas también del reglamento, ¿no? Pero la verdad es que pues la moto funciona, tienen una opción de tener más de un piloto, pero muchas veces al final el puntal de una marca es un piloto. O sea, pasa en BMW con Toprak, nos pasó a nosotros con Johnny, pasaba en Marc en MotoGP con Honda, o sea... Claro, porque hay dependencia, porque el producto, como ha dicho Carlos, el producto no está equilibrado y el producto no de serie no es adaptable a todos los pilotos. Entonces el que se adapta buscan mejor... a que un piloto que ha conseguido que esa moto funcione algo
pones toda la carne al asador para que te saque las castañas del fuego. Y es difícil hacerlo, si tienes que hacerlo con 3, pues mira, te centras en uno y arriesgas. Lo he dicho muy claro, Honda con Marc Márquez, BMW con Toprak, Kawasaki con vosotros y Jonathan Rea. Hay marcas que están muy... Quartararo con Yamaha. Sí, sí. Muchas marcas que están tirando mucho de talento pero Ducati para no. mantener... No, es ahí donde coge una Ducati, está delante. Es donde ahí la mentalidad y la manera de funcionar... Superbikes también, ¿eh? En Superbikes también, porque sobre todo por ejemplo, la primera carrera fue un mira, por escándalo, ejemplo, en Australia. Sí. Bueno, Australia también las Ducati siempre han ido muy bien históricamente, eso es el cierto. tipo de circuito, el tipo de pero motor, por ejemplo, pero... Redding, Scott Redding, Sí. el año pasado con la BMW Sí, no. sufría mucho más de lo que sufre este año con la Ducati. Bueno, pero porque hemos dicho que al final la Ducati es una moto que nace para correr y las otras son motos adaptadas para correr. Y esto, pues, en una situación hace la diferencia. La otra es que pues la Ducati siempre es una moto mucho menos radical a la hora de conducir y de poder gestionarla, y es menos crítica en cuando vaya bien o cuando vaya mal. Bueno, el arte cuando de va hacer muy algo... bien, no va muy bien, sino va bien. Hmm. Pero cuando va mal, tampoco va tan mal. O sea, puedes gestionarlo, ¿sabes? Bueno, tú conocerás, al final la historia de esta moto tiene años, o sea, no fue llegar y ganar. O sea, No, bueno, al principio yo creo que Ducati hace un error muy grande, que quieren inventar la moto del 2060 o 2080 y hacen la moto portante, con el motor portante, y eso pues lo pagó Valentino, lo pagó Nicky Hayden, otros pilotos, y en la serie pues hicieron la Panigale, la primera, y era un motor pues que hacía de chasis. Y ahí pues claro, ahí, encima el motor no iba, no corría, se rompía, tuvieron varios problemas, sobre todo en Superbikes, ¿eh? Después ya cuando entré Gigi en la línea, pues el mismo Gigi lo dijo, esa moto está muy bien para ponerla en el museo, para no hacer carreras. Y después ya pues cambian el concepto y hacen una moto de 4 cilindros, también un poco por el reglamento, ¿eh? Porque siempre había la cuestión, ¿no? Cuando Ducati ganaba es porque el reglamento favorecía las bicilíndricas. Cuando no, era porque las 4 cilindros... Entonces aquello para cortarlo era decir, bueno, va, haces una moto igual, porque al final todas no puedes ir en contra de la mayoría, no vamos a hacer un reglamento solo para ti. Y ahí ya cambian la moto, y sí que la moto pues ya hacen una moto ya más normal, como ahora es en MotoGP. Y entonces es cuando tardaron un poco, porque al final tardaron un poco. El primer año no la sacaron pues en sí, pista. Tardaron 10 años para volver a ganar. O sea, no es Ducati. fácil. O Sí, 12, sí. 10 o 11, no me acuerdo. Sí, sí. En Superbikes. No lo sé, no me acuerdo ahora. Sí, sí, ganó el Bautista, ¿no? Con Bautista en Álvaro. 2022. 22 y Imagínate, 23. Yo el último campeonato fue el 2011. Ah. Gano yo. 10 años. Sí, sí, al final. Concentración No, absoluta. 11. Álvaro ganó su primer año 11. Álvaro entró en 2019 con Honda. con Ducati. Ducati. La lió muy gorda ese año. Sí, pero ese Porque año estaba para ganando carreras, sí, estaba para ganar, pasando, pero sí, luego sí. nosotros estuvimos Fue de ahí mitad de año para adelante. segundo Y en y al MotoGP, final Y en MotoGP más, del 2008 que ganan, con Stoner, sí. que la moto ya el 2007, yo creo que una moto ganadora. Pero bueno, para hacerla llevarla la llevaba Stoner también, ¿no? Sí, pero bueno, el Capirossi va primero en el Mundial, Capirossi ¿eh? sí que- Si no sí, tiene sí, el sí, accidente sí. 7 Sí. en el circuito de Cataluña. Esa moto Sí, era sí. ganadora. Sí, Y después sí. la coge Troy Bayliss, no ganó, Hostias. arrasó en Valencia. Sí, pero bueno, ahí Esa es te- la esa mejor- moto era esa- ganadora, esa sí, es los de las neumáticos. mejores carreras que he visto. Coincidieron varias ¿Sabes cosas. por dónde voy, Pero a no? ver, cuando un tío viene de Superbikes, que no ha probado la moto apenas, se sube a una moto y gana con diferencia contra todos, esa moto es ganadora. Esa moto está en Mira, equilibrio para te ganar. voy a explicar una anécdota. Y a lo mejor si ese año ya hubiera estado Stoner, a lo mejor te gana el en campeonato. el 2006 El 2007, ¿eh? entrenamos en Le Mans. Yo era técnico de Showa con Stoner, que Ramón era el jefe de mecánicos, ¿Esto en dónde? Chequinelo, ¿En? con Honda. En Qatar. No, estábamos en Le Mans, en un entreno el lunes, y llovía, y nos salíamos a pista. Y estábamos allí todos hablando y tal, y Casey dijo, a mí me da igual la moto, a mí si me dan un Bridgestone delantero gano el Mundial, me da igual la moto. Y todos nos miramos allí como diciendo, este niño está flipado, vamos, no sabes lo que está diciendo. Bueno, pues todos los que estábamos allí pensamos eso, yo creo que no tuvimos que comer, porque el año siguiente cogí una Ducati que no era una moto ganadora en ese momento, con un Bridgestone delantero. Bueno, y el tío ganó. Bayliss sí que ganó. ¿Cómo que no era ganadora? Ganadora en el sentido de poder ganar un A lo mundial, mejor una en moto el equilibrio. constante. Bueno, en no aquel sé, momento era Honda. Capirossi está primero del mundial, ¿eh? En el circuito de Cataluña. Cuando hay el accidente final de recta. Sí, No, pero sí que es verdad que Capirossi tenía posibilidades de ganar el mundial aquel año, está clarísimo. el 2006. 2006.
Sí, bueno, 2007 sí, fue un era. año un poco raro también, porque No, fue el pero es año que que lo que Valentino pasa es que es verdad- pinchó muchas veces técnicamente y Pero que sí, lo sí tiraron. que es verdad que ganó Nicky. Casey llega con su frescura y juventud y sufriendo otra vez de una moto difícil que era la Llega, Honda y los Michelin y cayéndose que- mucho que- y tal y cual. Quedaba Sí, la tapado. verdad es que a se lo, caía a lo- mucho. a lo- a lo Bueno, que... por Ese los año tuvimos Michelin, muchas con el caídas. delantero de Michelin. Claro. Sí. Y a la que Es se que sube la Ducati... hubiera tenido Michelin no gana tampoco. Claro. Por eso que ese día allí dijo, yo sí, me da igual la moto. Suzuki, Bueno, Kawasaki, escucha- porque en aquel momento había no sé si era Kawasaki o Hayate ya. Había Kawasaki con Kawasaki. Bridgestone. Va, y entonces él dijo, yo quiero el Bridgestone, lo demás me da igual. Y pasó luego en el futuro que Valentino Rossi cambia a Bridgestone cuando iban con Michelin a última hora. Que Sí, sí, a claro, última hora. claro. Que si Lorenzo tiene Bridgestone aquel año, no gana Valentino. Yo creo que Lorenzo le da. Bueno, al final el Bridgestone El delantero concepto está ayudaba claro mucho que a los un piloto si no tiene Porque buenas Lorenzo aquel sensaciones... año era muy rápido. Si no tienes sensaciones buenas, un piloto difícilmente puede sacar el talento. Y está claro que Casey, como dice Carlos, la moto estaba empezando a ir bien y Casey lo que hace es llegar con una frescura y un talento grande, sumado a que él le da al gas cuando siempre y ahí pues hizo un cambio de Casey credibilidad tiene con mucho Ducati. talento. Muchísimo. Él marcó Muchísimo. una pauta en que esa moto funcionaba y esa moto podía funcionar. Ese Y año- entonces mucha gente empezó a creerse de verdad. y Sí, entonces- pero Claro. después ahí yo donde quería ir, que era a que Ducati en ese momento pues toman las decisiones técnicas, empiezan a hacer el motor portante también en MotoGP, y cuando vuelve a ganar el Mundial, Ducati, desde el 2008 hasta cuándo. Hasta que lo Hasta gana llega Bañaya, Gigi, hasta que llega Gigi. lo hace ya Bueno, con un entonces motor trabaja fue? años también. 2020 o cuando No, 2021. Bañaya ganó, 2020 lo ganó... Fabio. No, eso fue 21. No, 21 es cuando tiene el accidente Marc. 20, Sí. 20 tiene el accidente Marc, 20 fue. que es el año de la pandemia que lo gana Joan Mir. Que lo gana Joan Mir. 21 El año lo ganó Fabio Quartararo Fabio. y 22 y 23 lo gana Pecco. Pues mira, pues 14 años. Sí, sí. Claro, 14 es que- años por una decisión técnica. Pero ha habido también Por una sí, decisión pero técnica. políticas ha también habido- internamente, seguramente. bueno, y inversión y Sí, sí, tiempo pero y que mejora, en y- aquel momento Ducati toma una decisión técnica equivocada y esto pues le da 12 años de sequía. Sí, sí. Porque hasta que no llega Gigi y hace su proyecto y tal, y después porque había Marc, que seguramente Bueno. si no está Marc, a lo mejor Ducati lo hubiera podido ganar ya Bueno, con Dovizioso. con Dobby, Andrea. sí. Dobby estuvo ahí Sí, segundo, apretándole muchas veces. Pero eso a también ha pasado en Honda y ha pasado en otras marcas. Al final también Kawasaki, hasta que no llegasteis vosotros, también tenía una sequía importante, ¿no? Sí. Por decir que nunca había habido Sí. año bueno. Sí. Bueno, al final también se juntan cosas. Se juntan, pues bueno, nosotros heredamos una moto que había empezado hacía un año o dos. La moto mejoró un poquito y al final, pues los pilotos, la gente. Desde vuestra época, desde Scott Russell, que yo me acuerdo. 93, ¿no? sí. 93 hasta. ¿Te acuerdas de Scorras? No, tú eres más, no eres tan, No, tan no, grande. yo le veía correr. Kawasaki se retira del Mundial de MotoGP y todos los recursos lo mete en Superbike. Sí. Fue la Sí. fábrica que más apostó, Sí, sí. probablemente. No, y a Y día esa de apuesta hoy, se nota. a día de hoy es una fábrica involucrada. Totalmente. Cree mucho en la filosofía del campeonato de Superbikes, en la producción de serie aplicada a la calle. Evidentemente, no es un campeonato barato como un campeonato nacional, pero bueno, pero dentro de la inversión que le supone comparado con MotoGP y toda la lógica aplicada a la moto de calle, pues es mucho más razonable, ¿no? Entonces, en su target de cliente, pues se siente muy cómoda en este campeonato con este equilibrio. Y la verdad es que, bueno, sí que es verdad que, ya sabéis, el mundo de las carreras está para ganar, ¿no? Entonces, al final, toda la imagen y el branding que te da es intentar ganar. Entonces, bueno, pues ahora llevamos 3 años, 4 años que nos cuesta más. Sí que es importante al final ser parte del show, ¿no? Entonces, en la última etapa de Johnny, al final estábamos para luchar ahí, para ganar carreras. Era difícil consolidar siempre un primer resultado porque ya Toprak despuntaba con Yamaha por talento y las Ducati con Bautista pues era un paso adelante. Era muy difícil ya luchar con esos dos, ¿no? Pero bueno, siempre estabas ahí, al menos podías estar pues 10 vueltas, estabas parte de todo el show, ¿no? Y luego pues nos ha costado, y incluso Alex, que heredó un poco pues toda la inercia de Johnny, le costó 4 años, le costó entender un poco cómo llevar la moto. Y el año pasado Bassani, que era un piloto que había hecho podiums con Ducati, le costó entender, ¿no? Y bueno, eso es un proceso que cada uno tiene que entender la moto, cómo gestionar al máximo, y sobre todo en Superbikes, que
que no hay el margen de cambiar radicalmente, ni que te hagan un chasis, ni que te hagan una configuración de motor, ni hacer una cosa nueva. No, o sea, claro, es la moto y... Los presupuestos son muy diferentes. Bueno, y el reglamento, porque al final tienes una base de moto de calle que te permite jugar hasta cierto punto. Entonces, claro, cuando hacemos un comentario técnico en los meetings y terminamos la carrera, no, es que teníamos que hacer que la moto corra más. Tío, es que es lo que hay. Es que no hay más, o sea, no se puede encontrar la luna con el reglamento. Al final nosotros trabajamos mucho con Akira para potenciar el motor y no, si la lista de cosas que podemos hacer para ganar 15, 20 caballos, si están ahí, o sea, lo tenemos muy claro, pero es que el reglamento no podemos. Entonces, estamos como un poco con las manos atadas, ¿no? Entonces, todo eso hay que trasladarlo a la producción en la moto de serie. Porque, claro, luego ya moto de serie implica pues bueno, un tema de garantías, un tema de qué filosofía de moto quieres, ¿no? O sea, es una moto, una Kawasaki es una moto que le puedes hacer 40.000 kilómetros y no tendrás problema. Pues una Ducati quizás pues ya es más delicada, ¿no? Es una moto pensada para aprovecharla más de circuito, para hacer menos kilómetros, un poco dista mucho de la filosofía de cada empresa. No, es que ahora, pero ahora, por ejemplo, todas estas motos es que son para circuito, básicamente. Porque cada vez más. Ahora, antes la R era una moto que podías circular, era, no voy a decir cómoda, pero sí que era una moto cada vez más polivalente. Ahora yo veo estas motos R, no la también es verdad que el mercado es que en un circuito. No, es que antes había 3 modelos de moto y te adaptabas. Ahora hay 14 modelos de moto y cada uno es específico para una situación concreta. Y el mercado también está virando a un uso de ocio dentro del circuito, cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio de paradigma dentro de ese mercado de las RR, que sí que te dan una imagen de marca muy grande, pero por ejemplo Kawasaki tiene una salida con otros productos muy buenos para el día a día, como es pues las Naked, la 900, la 600, que son buenísimas. Por no hablar de los quads, por no hablar de los no sé qué, de los pero bueno, ATV, pero sí que es verdad que al final la gente identifica la marca en base pues un poco a los resultados deportivos y a la calidad, ¿no?, del producto, y luego se transmite en todo lo demás. Sí. Y yo lo que veo ahora es que cada vez más MotoGP y Superbikes tienen que coexistir y coexistirán, pero cada vez lo veo más lo mismo. Es difícil separar los dos. Tú ahora, por ejemplo, técnicamente, no sé, yo a nivel deportivo lo tengo clarísimo, porque también hay un factor importante, neumáticos, ¿eh? Sí. Para que la gente se entere, lo más importante. Bueno, ¿viste el año pasado los resultados de Motorland? Los resultados de Motorland, fue el año pasado que ganó Bautista, o sea, en la vuelta 18, sí. La vuelta 18 de Bautista era más rápido que la vuelta rápida de Márquez en carrera. O sea, el average, o sea, Márquez se fue son 25 vueltas, me parece, en MotoGP, y nosotros éramos a 19. Al final, si tú miras el ritmo, o sea, rodó más rápido a Bautista con las Superbikes, con los neumáticos Pirelli, con la moto de calle, que Marc. O sea, raras veces pasa, ¿no? Pero bueno, del asfaltado, del circuito, de las condiciones climáticas. Son motos que hasta que tienen un nivel de calle que es brutal. Es que ahora, por ejemplo, por eso mismo, por ejemplo, creo yo, muchas marcas ya, por ejemplo, Yamaha, la R1 ya no la fabrica para Europa ni para Japón, por el tema de las homologaciones. Pues si tú quieres sacar un caballaje y tienes... Estás limitado con la Euro 5. Que ya no las pasas. Claro. Sí. Porque es que son motos de carreras puestas en la calle. ¿Y qué comentabas, Carlos, de los neumáticos? No, que quiero decir que para que la gente lo entienda, lo que más cambia un campeonato del otro son los neumáticos. Sí, porque unos son Pirelli, otros son Michelin, bueno, etcétera. Pero que lo que quiero decir es que si ahora coges las Superbikes y las cambiarás y le dijeras a todos los pilotos de MotoGP, venga, ahora corres con Superbikes, la gente no se da cuenta. No. Bueno, y los pilotos, el World Ducati Weekend, a lo mejor los pilotos igual se lo pasarían mejor. World Ducati Week, no, porque tanta tecnología, al final pues que al final ya la moto no es tuya, ¿no? Ya es la tecnología que la hace girar y una serie de cosas. Lo que sí que quiero decir es que ahora tenemos dos campeonatos y que son los mismos fabricantes, que un día u otro se tendrán que poner de acuerdo. Bueno, ¿qué hacemos, no? O se separa mucho en el tiempo, concepto, ¿no? Y son motos que cada vez más cuestan más llevarlas por la calle. Entonces, me estás haciendo una moto de carreras para estar muy parecido a la MotoGP, que está en el departamento al lado y que me cuesta 5 veces más. 5 o 10. No sé. Pero con el mismo propietario. ¿Te acuerdas del World Ducati Weekend? Este año lo vimos, ¿no, Carlos? World Ducati Weekend. Sí. La moto de serie del World Ducati Weekend, de serie con todos los pilotos de MotoGP y Superbikes, que en esta coincidieron que Janone estuvo, que corre en Superbikes ahora bueno, tú eres su técnico, ¿no? Este año nos lo explicarás. Y cuando corrieron los dos, ¿no?, que corrieron a un nivel muy alto,
que eran Sí, Pecco. rodaron en 35, que es un tiempo muy rápido, 34. Pero no Una te moto calle. que sí, cambiaron los frenos y el tubo de escape. Nada más. Iban con las luces. Y rodó casi sí, con luces y con intermitentes y pitos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el Márquez se olvidó poner el intermitente en la curva. Janone no lo vio. No, perdón, Janone no, Búlega. Pero por eso es lo que dice Carlos. Cuando Tú pones estos pilotos. Cuando Marc se baja la veterana. Cuando pones estos pilotos en una moto casi de serie y se ponen a correr casi como los tiempos que hacen en Superbike. Pero bueno, es lo mismo que lo que decía él. MotoGP y Superbike, los tiempos, para la diferencia de presupuesto, no son muy pequeños. Son muy pequeños. En muchas pistas como, mira, Assen, Phillip Island, Aragón, ¿no? Misano, se acercan. ¿Qué pista más? Donington era... Pero habrá que ver en 27, cuando entre Pirelli, también. habrá que ver cómo... Sí, también entra la idea con prototipos distintos, ¿no? Pero bueno, sí, porque la potencia... no es fácil mejorar el producto que tienen ahora de calle, que ya es muy bueno, y con el slick ese que es... Pero es que Pirelli no puede traer un neumático que sea extremadamente mejor que el que tiene ahora. Es muy bueno que tiene ahora. El trasero sí que van a tener que mejorar. Sí, pero que lo mejoren sí, pero cuando Pirelli ya tiene un campeonato que lo tiene marketing, comunicación, ya lo tiene suyo, en Fórmula 1 recordemos que los tiempos bajaron, fueron más lentos de casi 5 o 6 segundos de coche por un neumático que otro. ¿Qué hicieron ellos? Equilibrar, porque todo el mundo llevaba lo mismo. Entonces en la televisión tú no te das cuenta que ruedas más lento que no. Y aquí es donde puede pasar que las Superbikes en algún momento con estos Pirelli se acerquen un pelín más a la MotoGP en algún momento, si Pirelli no hace un mega neumático diferenciado. Bueno, habrá que ver también cómo las fábricas en MotoGP desarrollan la moto para ese neumático. Sí, claro, no tiene nada que ver, tanto por rigidez como por movimientos, carcasas. Pero a veces cuando tienes mucha más potencia, requieres mucho más al neumático. Sí, pero si te quedas en 10 vueltas, te pules el neumático porque le estás dando mucha carga y mucho grip. A la vuelta 10 es que ya no hay nada. Y no hay nada quiere decir que te vas 5 o 6 segundos atrás. No es que, baja un segundo. Bueno, mira el Toprak que al final fin de semana todo pasa por adaptar la moto y el piloto al neumático. Claro. Sí. El neumático no se va a adaptar a la moto. Pero tú tienes que hacer la moto en función del neumático. Y la fábrica que mejor vaya es la que mejor lo interpreta. Y el mejor lo interpreta es el que y luego el piloto que sepa aplicar eso a la pista con la mejor situación de la moto en este punto, ¿no? Sí, pero bueno, eso al final yo creo que normalmente los que están delante son los que se saben adaptar mejor y los que están más atrás son los que se saben adaptar menos. Ahora tú que eres técnico de Öhlins, así la gente puede entender cómo tú ayudas a un piloto a que ese problema de grip que no tiene, que no encuentra con el neumático, con la moto, cómo la suspensión o tú técnicamente puedes aportarle esa diferencia Depende, Rubén, el problema que él tenga. Depende de los comentarios. O sea, si a decirte no lo sé, porque dependería del problema que él esté sufriendo para no poder ir rápido. Pero bueno, yo creo que lo más importante, si no está yendo rápido para entender un neumático o para entender una moto, es, que es lo que hacen todos ahora, estar horas y horas delante del ordenador con el electrónico, comparando con uno que va más rápido que él y entender dónde va más rápido y por qué va más rápido. Vale, porque por eso las empresas estas que te hacen los vídeos y te montan uno encima del otro y te dicen los pasos por curvas, te estás abriendo mucho, te estás abriendo poco, el abregata aquí antes o fuerza menos la frenada para luego tener más paso por... O sea, sí, también muchas veces es muy importante. Yo creo que al día de hoy, al nivel que tienen las motos y todo, el pilotaje es bastante más importante que el tema técnico. El tema técnico es muy importante, pero el saber llevar la moto es sacarle, porque bien. De que un tío sea muy bueno a que sea muy malo, va medio segundo. No, está claro que como siempre digo, si te cojo el teléfono ahora y lo tiro al suelo, va a tardar más de medio segundo en caer, ¿eh? O sea, es muy poco tiempo. Que a veces estamos ahí mirando las teles, que dices medio segundo como si fuese una vida, pero que medio segundo no es nada. Bueno y menos bueno. Y ahora tú, una cosa, Paco, tú ahora que tienes a Andrea Iannone, con el Tingo Eleven, con la Ducati, que él viene a estar parado durante 4 años y él el año pasado ya empezó a hacer este campeonato y volvió con un nivel muy alto, que viene de la MotoGP. ¿Cuánto él se fija, qué maniático es en comparar a otras personas? ¿Qué pide? ¿Qué compara con MotoGP y la Superbike? Todo. Porque él no tiene experiencia apenas en Superbike, entonces todo lo compara con la MotoGP. Todo. Claro, bueno, todo. Las cosas... Estas motos también tienen mucha electrónica. O sea, él, además en eso él es muy inteligente, porque yo creo que yo lo tengo muy claro, el chasis es importante, las suspensiones, el neumático evidentemente es muy importante, pero hoy en día la electrónica es
mucho, pero mucho. Y él donde gasta mucho tiempo y mucha energía es con los electrónicos. Yo hay carreras que a mí apenas ni me habla. El telemétrico. El telemétrico, ¿no? Sí, y el electrónico, el que le hace los mappings. A mí hay carreras realmente... ¿Electrónico lo llamáis? Sí. Yo siempre había dicho telemétrico. O sea, telemétrico es... Bueno, sí, telemétrico es database, electrónico es entrega de potencia, ¿no? El que te lee la telemetría, te la lee para saber lo que está pasando, y el que te está haciendo los mappings. Mappings, que es como entrega de potencia en cada momento. El engine brake, todo. O sea, la puesta a punto de la moto ahora mismo, él se basa más en un tema electrónico es que puedes cambiar el carácter, puedes cambiar y variar un poco el carácter. Pero no solo él, yo la experiencia que tengo en MotoGP es esta. Además, yo siempre digo lo mismo. Yo me puedo tirar un fin de semana entero sin escribir apenas en mi carpeta más que los comentarios. Ese fin de semana el piloto está delante. El fin de semana que yo tengo allí muchos cambios, vamos, es que estás más perdido que... ¿Me entiendes? Claro. Y donde ellos gastan mucho tiempo, no solo Andrea, yo lo he visto pues, con Mavic en Yamaha y con muchos otros pilotos, es con los bueno, al final cuando tienes una... Porque es donde les dicen donde están perdiendo, donde todo. Y como hoy en día puedes cambiar las curvas, el engine brake, el tracción control, todo por curva, por salida de curva, sectores, en que según qué punto de carrera, depende cómo está el depósito. Bueno, está bien, es un trabajo distinto, pero que al final ayuda al piloto donde quiera afinar, o que al final también está la estrategia que quieras tener, porque al final tú tienes que analizar el ritmo de carrera que va a haber, prever la temperatura de la pista, en función de eso el compuesto que escoges y qué vida le das a ese neumático. Porque al final dices, hostia, yo aprieto las 10 primeras vueltas, luego la ventaja que he sacado de lo que tenía, cómo la mantengo hasta el final. Si la primera vuelta, segunda, me emborracho con la gente y no hago ese paso y me quedo, tengo que cambiar la estrategia. Entonces ya no puedo tirar porque no me va a servir para irme y luego me voy a quedar sin neumático. Entonces nosotros esto... Vamos, lo trabajamos muchísimo. O sea, está claro que cuando tienes un punto de superioridad, como puede tener Bulega este caso, o Toprak, que tiene margen, pues bueno, no hace falta afinar tanto. Pero los que estamos del tercero al 12, te cambia una carrera de salir en segunda línea o tercera línea, porque ya te vas con los de adelante o te quedas atrapado y no puedes pasar a los que al principio van más rápido. Luego, o sea, es mucho de estrategia. Puedes hacer tercero o puedes hacer el 9 y cambia. ¿Y durante carrera utilizáis varios mapas? Sí. Tenéis varios mapas, ¿no? Sí. Puedes, freno motor. Puedes activarlo, puede activarlo el piloto, y hasta cierto punto estamos valorando el que la moto lo active, en función de cómo considere la moto, porque al final el piloto a veces o no está atento, o no se da cuenta y está muy focalizado en la carrera, no puedes poner 2-3 mapas, no puedes realmente ir calibrando toda la curva durante toda la carrera en función de cómo va el grip del neumático. O sea, puedes jugar mucho y a partir de ahí pues darle pues más grip o menos grip al neumático y hacerlo durar. Es una de las estrategias al final. Sí. No es solo por velocidad, sino también por estrategia. Sí, no, funciona un poco el comportamiento del neumático. Nosotros y ahora también habíamos usado. Yo realmente cuando lo escucho hablar con ellos y los comentarios y lo que les pide, digo... Aquí hay un mundo, depende de la inclinación de la moto, es que me está dando mucho tracción control y no tengo la moto levantada todavía, o no, sí que ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, pide cosas al... La verdad es que el diálogo es muy interesante, cuando lo oyes y ves cómo hablan y las sensaciones del piloto y cómo hay que entenderlas desde un punto de vista de chasis de puesta a punto, de suspensiones y de electrónica. La verdad es que es muy... Bueno, se ha abierto un abanico de posibilidades que quizá en la época que corremos nosotros eran menos factibles. Ahora yo veo se ha desequilibrado muchísimo, se ha tecnificado para mí en exceso. Pero bueno, hay que saberlo utilizar también. Al final, lo que es importante es que esos recursos los pueda tener todo el mundo. Es decir, que no tener una electrónica que nadie la pueda pagar, de no tener unas suspensiones que nadie... es que es necesaria, O sea, al final, si tú tienes las suspensiones más o menos iguales para todos, el motor más o menos con una base que todo el mundo puede llegar sin gastarse millones, y tienes una electrónica que más o menos tienes unos parámetros para trabajar, está claro que necesitas el componente humano de tener las personas que les sepan sacar lo máximo, ¿no? Es un poco al final lo que hicisteis, supongo, en su día, en el 2011 cuando ganasteis, pues con una base y la gente adecuada, le sacáis un rendimiento que ganasteis el mundial. No, pero teníamos bastante electrónica ya y teníamos la gente a un nivel que no tenía nada que envidiar a MotoGP. Y tú solamente estabas en un momento dulce, emocional y de muchas experiencias cosas que sabías que querías en qué momento y cómo lo querías y qué manera querías. Otra cosa que quería apuntar es,
¿Y cómo gestionáis ahora esta situación que ya no son 2 carreras en Superbikes, son ya 3 carreras Superbikes? Logísticamente, ¿cómo los timings, cómo se cuadran? Bueno, al final una final carrera rápida y luego tenéis 2 carreras largas y luego... es la estrategia del fin de semana, porque ya no tienes, o sea, el abanico de puesta a punto que tienes es muy grande. Como te empieces a perder el viernes, ya no llegas a la carrera. O sea, si tuvieras 4 días, encontrarías la moto ideal, pero es que tienes 2 entrenos, Superpole y carrera. Entonces, claro, también es el punto de equilibrio de empezar con una base y ¿qué primas? ¿Mejorar la moto o dejar al piloto que saque el máximo rendimiento de lo que tiene? Que entienda los límites, que sepa cuándo ya no puede tirar más, cuándo puede inclinar en esa curva en la otra. Entonces, es un punto de equilibrio que si te pierdes mucho intentando cambiar demasiado la moto, llega el piloto en carrera que no sabe, que no sabe el límite, que hace un fallo, se cae y no llega. Y muchas veces, oye, eso es lo que hay, da vueltas y afina aquí y afina ahí, ¿no? Un poco en la electrónica, a la que empieces a tocar suspensiones, chasis y todo, Si la aciertas sí, pero empezar el fin de semana con una base bastante clara y jugar con la electrónica. Por eso tocar la electrónica es lo menos dañino en efecto secundario. Que si cambias, por ejemplo, el ángulo o suspensiones, pierdes un poco el equilibrio. Pero la electrónica al final son pequeñas ayudas, ¿no? Yo estoy llegando a la conclusión de que veo que la electrónica hace tanto y cambia tanto que, o sea, por ejemplo, Superbike, que la Ducati va muy bien, o en MotoGP la Ducati va muy bien, hay otras marcas pues como puede ser Honda, que a lo mejor no va tan bien, o Yamaha, y a lo mejor estas marcas se centran en mejorar el chasis o pues la rigidez. Entonces traemos un chasis 25% más rígido, menos. Yo creo que está bien, evidentemente tú tienes que mejorar el chasis y la parte de ciclo y tal, pero vamos, que todo ese tiempo que estés perdiendo ahí y quitándoselo a la electrónica, para mí, en parte es tiempo perdido, porque es que yo veo que con la electrónica lo hacen todo. Y Ducati, por ejemplo, yo creo que... Bueno, pero la electrónica es el acabado. La base tiene... Sí, la base mecánica, pero la moto no gira. Hoy en día yo estoy seguro... O no frena, o no curva. No, pero yo trabajamos... estoy seguro que tú coges la moto de Iker o la moto de Xavi Vierge y les pones la electrónica de la moto de Bulega irían mucho mejor. Ducati ha entendido muy bien la electrónica. Para mí es pero no hace años. O sea, para mí ellos Magneti y Marelli ha entendido muy bien la electrónica. Para mí ellos han entendido muy bien la electrónica. Porque yo cosa más. Yo es lo que veo. Yo veo a los pilotos allí muchas horas con el electrónico y con el telemétrico. Bueno, también hay una capacidad de análisis, hay un entendimiento del jefe de mecánicos. Al final la dirección tú te coge a ti y también te dice, bueno, yo tengo este problema. Después lo analizamos, parametrizamos con todos los números que tenemos y después ahí tienes que tomar una decisión. A nivel de neumáticos, a nivel de suspensión, a nivel de chasis y obviamente a nivel de electrónica. Y a lo mejor igual te toca a ti. Sí, te dice, oye, pues ponme un muelle... Andrea se para y te dice, me cuesta parar la moto en la 9, por ejemplo, que por ejemplo era una de las cosas que nos pasaba este fin de semana, y él va más hacia el engine brake, freno motor y ayuda, sí, que hacia la horquilla. A ver si con un muelle más duro doy más soporte o levantando la moto de delante. ¿Por qué? Porque ha encontrado un equilibrio de feeling en la moto que le permite ir rápido en todos lados, mecánicamente, y lo que le hace es cambiar el detalle en ciertos puntos que no te lo cambia la geometría. No puedes perderte en la electrónica porque si no... Que él sabe, por la experiencia que tiene en MotoGP también y todo, que con la electrónica va a hacer más que con un muelle en la horquilla. Y que luego Ducati... O con un milímetro levantando la moto de delante. Eso que te decía, si tú le metes más muelle, ¿qué pasa? Sí, te ayudará a frenar, pero luego no te gira también. Sí. En cambio, el freno motor no. Exacto, por eso mismo, que tiene muchas más posibilidades. Porque está haciendo el efecto secundario. Está haciendo correcciones muy concretas. Ya tienes una base que tenerla. Teóricamente, tú tienes que estar constantemente haciendo correcciones, porque si tú quieres llegar a 1.30 y tienes unos problemas, si no llegas, el momento que los resuelves, si llegas a 1.30, aparecerán otros problemas. No, como siempre. Y cuando bajes a 1.29, aparecerán otros. Y eso es el constante, la moto ¿no? es el deporte más bonito que hay. ¿Por qué? Porque como hay una inclinación... Siempre te caes. Y como siempre hay un tema de grip que cambia y es cambiante, la moto, desde la primera vuelta a la última, nunca es igual. Es casi imposible que sea igual. La moto aprendes a gestionarla y a anticipar tiempos en que vaya bien. Y luego otra cosa es hasta dónde llegaremos. Claro, porque yo este fin de semana mirabas trabajando allí en Asen y tal, pero bueno, iba con un ojo puesto en lo que estaba pasando en Qatar, y cuando vi los tiempos de Qatar digo, joder, tío, si antes hacer 54 allí era ¿sabes? Como en Sepang, hacer 0-0 en Sepang era...
y han hecho ya 56. No, claro. 56 salto. En No, 52. 57, perdona. En Sepang. Sepang, te hablo de Sepang, Sepang. 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 Sí, y Qatar 50, ¿no? 52. En Qatar hicieron 42 bajo, 41. 52. 52, 5, vuelta rápida. Al final, las 52, últimas 52, vueltas. 52, perdona, 52. En Qatar 52, sí, pero la vuelta rápida 50, creo. 50. La pole. La pole 50. Bueno, es lo que dicen, el límite los está poniendo Pero sí, los 52. circuitos, Por que eso, ya no... ¿hasta dónde llegará? Bueno, porque está evolucionando todo. Antes evolucionaba la moto, luego los técnicos, luego los circuitos, luego la y electrónica, luego luego y luego lo que en Superbike no tanto, pero en MotoGP ya está evolucionando mucho también, es lo de la aerodinámica. Nosotros con la suspensión. última pregunta técnica es, tú tienes un piloto solo, Andrea Iannone, Sí. y Guim tiene 2 pilotos. ¿Qué diferencia hay en bueno, en positivo, en negativo tener un piloto solo o tener 2 pilotos solos? O sea, 2 pilotos. Bueno, yo creo que tener un piloto es más fácil. Te puedes centrar solo en los problemas que te da. Porque tú Sí, al final pero estás allí para solucionar los Pero problemas cuando, al piloto. pero cuando entonces- Guim dice que tienen pocas horas de trabajo, con 2 pilotos pueden avanzar en probar cosas, uno por cada lado, para que den condiciones nosotros- y no- conclusiones. Sí, identificamos cosas que lo que les va bien a los dos o lo que le va bien a uno o al otro no. Por ejemplo, cuando uno tiene problemas, pues el otro puede ver qué estás haciendo, cómo lo haces, tal. O sea, por ejemplo, a Bueno, veces... Andrea tiene a los otros pilotos Sí, de Ducati. Sí, depende- Está solo, Ducati Toda la sí que solo en información, una moto. toda la información de Ducati está compartida, ¿no? Claro. Eso sí que lo hacen bien en Ducati, que están muy Yo bien conectados. puedo ver, yo tengo mi ordenador de Ducati y veo la telemetría de Álvaro y de algunos canales, los canales que a mí me correspondan, ¿no? Sí, lo que te Y dejan tal. ver, pero está bien, sí. Exactamente. Sí, Eso sí te que dejan lo ver, tienen. no Dejan todo, ver pero te todo, dejan ver pero esto. yo los que necesito para el tema chasis los en tengo. este caso, en este caso, Leo, la lectura es que siendo Él un tiene- piloto él solo, tiene 6 pilotos. tiene mucha más calma de que no tiene nadie alrededor, todo el mundo está centralizado para él, y como tiene esta información de otras Bueno, Ducatis, pero pues bueno, le puede Pero ayudar. técnicamente Todo tiene el 6 mundo, pilotos. ellos- Porque al final hay 6 pilotos que Pilotos puedes analizar. comparar. Nosotros, Exacto. nosotros tenemos 2 Dos. realmente. Aunque él tenga uno, Claro. porque pues son 6 porque tiene la información. Pero de los otros seis. pilotos Esto es lo que ha Ducati. hecho Ducati muy bien, tanto en Superbike como en MotoGP, Claro. que hay un abanico de También motos. decir que, claro, tienes las bases de cada año. Porque tú cuando llegas a un circuito tienes una base que funciona muy bien y al año anterior. Claro. Que probablemente Ducati ya ha ganado ahí. Y bueno, ¿qué llevaba? Sí, pero Es bueno, lo que nos Ducati- pasa con Claro, Bimbo- es decir, con que a Bimota veces este la año. gente se puede pensar, hostia, qué lío, ¿no? Por la moto a punto. No, no. Claro, tienes tú un- pones un la moto a mes- punto y después, depende de las condiciones, vas haciendo pequeños retoques. Que no estás construyendo una moto. No, O sea, este al año final, nosotros vamos eso que perdidos dices este tú, año. cuando tú No vas sabes- bien, no cuando sabes tú vas dónde bien en un son. circuito es cuando tocas menos. Porque esa moto ya Vamos, funciona y tal. yo eso es- Y a la que es empiezas a tener matemático. problemas ya te empiezas a perder o encontrar soluciones. Es muy fácil perderse, ¿eh? Es más fácil perderse que... Pero, ganar. claro, también estás obligado, porque cuando nos salen los tiempos, Ahí estás en obligado. ese momento de perderse es donde entra un buen jefe técnico Exacto. o un Buen jefe psicólogo, técnico un no buen tan bueno. psicólogo, ¿no? Que Sí, habría que tener algún básicamente- psicólogo ahí al lado Básicamente también. tú lo has dicho, sí. Bueno, que el jefe un buen técnico- aparte de técnicamente tiene que saber lo que dice y lo Hace que 80% de psicología pero y tiene 20% de que técnica, saber ¿eh? llevar aquí al... Para que cabeza. nos entendamos, ¿no? La gente lo entienda, que el jefe técnico es al final el que filtra toda esa información de telemetría, de datos y tal, comentarios del piloto y emoción, a nivel emocional, el piloto. Tú lo sabes muy bien, has sido Básico. piloto Básico. y tienes que interpretar también la situación del piloto emocional. Cuando sabes y tomar una decisión, ¿qué es lo que voy a darle a mi piloto para darle más confianza? ¿O qué voy a decirle? Para arriesgar Muchas más, veces con más dices, seguridad. ya está, hemos hecho unos cambios que son la hostia, tranquilo, que mañana bien. Y la moto es igual. ¿Es así o no? La técnica Pero bueno, del- estoy la exagerando, técnica ¿eh? Del Estoy exagerando. sí, del Pero, del cambio pero que fantasma también, que que estamos hablando mucho de técnica, pero que al final la moto es un deporte muy emocional. Claro, Del evidentemente, piloto, encima que para hace la una persona- diferencia La muy última grande, ¿no? la última Porque milésima estamos la hablando hace el ahora piloto. derivando y tal, y entonces, bueno, Y esa persona- que ahora se le está dando mucho peso a eso, y es así, porque al final es así, pero y a lo mejor tampoco hace mucha falta. Después un poco lo que decíamos antes de las diferencias de MotoGP y Superbikes, que ya no hay demasiadas, depende de qué circuitos y qué momentos, que vamos a ver ahora en 2027, porque MotoGP va a ser 850 cilindrada. Y Pirelli. Y Pirelli, y sacar la misma potencia. No, pero sí. No sé qué van a hacer las Superbikes, si la van a limitar o no. Sí, los pero- pesos. pero- van es que si van no, atrás. aún vamos a ver qué pasa. Pero Carlos, si las Si no las se que hay hace ahora nada, en te digo lo que MotoGP pasa. tienen demasiada potencia. Por eso Sí, tanta electrónica. sí, pero- Con para mí, la 850 esta correrá más, porque pesará menos, porque potencia les sobran.
Al final una moto no es un coche, Sí, se coge, no, ya, se ya. coge por 2 puntos al suelo. Pero sí, pero Y la potencia va todo a uno. Potencia les sobra. sí, está claro. Pero tú hablas con los de Honda, MotoGP. Solo se quejan de eso, que les falta potencia. ¿Vale? Bueno, para Una no, cosa, No. a ver, Lo que pasa es que la potencia que tienen no saben trasladarla al suelo, que es lo que sí que... No. Pero les sobra potencia. Vamos, Bueno, esos no sé. bichos, tío... No sé, yo he hablado con Zarco, he hablado con Mir y es lo que dicen. Pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo ¿Cómo se aplica a ver, la potencia? está claro, mira, tú ya lo sabes, la potencia de un motor, tú solo puedes aplicar un 10% de la máxima potencia en una vuelta, que es en la recta. Pero si tú en esa recta le puedes sacar media décima, Sí, ¿sabes? sí. Yo lo que te voy a decir es que estás buscando esas 2-3 décimas y que ¿qué va a pasar con estos cuando bajen la cilindrada? Que las fábricas van a intentar sacar la misma potencia con menos cilindrada, porque va a ser una lucha más tecnológica aún. Intentar sacar, porque todos buscan máxima potencia. claro, porque no Ya, hay pero tope, tú en el no hay momento tope que de metes potencia. electrónica, No es que metes digas- control de tracción, todo, Sí, es porque sí, está sí, sí. escapando la En potencia la curva que está tiene. claro, en inclinación le sobra toda. Toda. Pero lo que sí que te quiero decir es que cuando está la moto Sí, ya así, claro. de poder adelantar a no poder adelantar, mira a Fabio Quartararo, solo está buscando Ferraris todo el día, porque le faltan caballos. Ay, lo he dicho al revés. Sí. Está buscando caballos y que no se encuentra en la moto se compra Ferraris, ¿no? Pero, o algo así. Lo que sí que te quiero decir es que... Sí, te entiendo que la recta, Sí, claro, circuitos como el de Es que Qatar de es ayer, que no estamos que la diciendo, recta es que larga, ya solo el hecho de poder adelantar o no poder adelantar. Bueno, es lo que nos pasa un poco a nosotros con el tema de Ducati y un poco con BMW en el Superbike, que decimos nos falta potencia. Al final, cuando a nosotros nos molestan en una vuelta y en puntos donde podríamos ir más rápido, nos están frenando, pero luego cuando abren y se van, es muy difícil luchar con eso. Entonces, nosotros a una vuelta o yendo solos o siguiendo una buena rueda, podemos llevar la moto rápida, pero en el momento que tenemos que entrar en lucha es donde el piloto estamos más palmados, porque al final es muy frustrante estar luchando toda la vuelta, arriesgando al máximo, y cuando el otro pone la moto, hace así y te gana esa décima o ese punto, porque al final son metros, de no ponerte en paralelo y pasar o tener que quedarte atrás. Esa diferencia, si puedes aplicar toda la potencia que dice Carlos, ¿no?, durante todo el circuito y te da ese extra en la recta, claro, es que ya tienes media vida. Y encontrar ese equilibrio es difícil. Y la verdad es que ahora, pues en este caso, en Superbike, pues Ducati tiene ese punto que permite pues a muchos pilotos estar ahí, porque bueno, en un momento dado tienen ese recurso que no tenemos, ¿no? Y bueno, eso es un poco la diferencia que está causando, por ejemplo, en algunos circuitos, pues Ducati contra las otras marcas. Bueno, pues ahora ya llevamos casi una hora de tertulia aquí hablando de técnica y tal. Hemos querido hacer este programa en Dura la Vita para introducir las Superbikes. Dedicaremos ahora 5 minutos un poco a hablar del fin de semana de Assen, y ya las próximas ediciones de Dura la Vita Superbikes hablaremos más ya de lo que es el fin de semana en sí. Hoy era una introducción, teniendo aquí Carlos y todo. Y Assen, hemos visto carreras otra vez espectaculares, ¿no? Lluvia, primera carrera 1, segunda carrera, roturas de motores o técnicas tal, alguna caída Bautista con Sam Lowes, y al final hemos visto que ha ganado Toprak, la Super Bowl Race Wet, Sam Lowes, Bautista, luego Race One Bulega, Locatelli y Petrucci, y la segunda Locatelli, Bautista y Garner. O sea, ha habido como un abanico de muchos pilotos, ¿no? De pilotos. Y esto es importante porque MotoGP vemos que está muy marcada la situación de siempre quien gana, pero aquí hemos visto que hay 7-8 pilotos que han estado en el podio este fin de semana. Bueno, pasan más cosas. La verdad es que te pones en situaciones y es un campeonato, pues bueno, que está estructurado de una manera y además el tipo de moto que permiten que pasen más cosas. También depende mucho del circuito, ¿no? Pero sí que la verdad es que es un campeonato que está más abierto y no está todo escrito antes de empezar. Pueden pasar muchas cosas, y si en una curva el Bulega pues sale y le dan un toque y se pone octavo, pues ya tiene complicaciones, porque al final, es lo que digo, ¿no? Si gastas mucho el neumático tirando, al final no llegas. Y entonces tiene que ver un poco cómo afrontar la carrera, si es conservador y aprovecha al final o no. O sea, Bautista, por ejemplo, hace una gestión de carrera muy buena muchas veces, un tío paciente que sabe estar ahí, y al final de carrera, a las 8 o 9 vueltas,
pues muchas veces tiene un neumático con más grip, gasta menos la goma y el tío al final acaba llegando. Y lo ves en las primeras vueltas, tío, hasta el 9, está perdido. Y pam, 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 Pero pam, y Álvaro acaba consume llegando. muy poco la goma. Cuando estaba en MotoGP era el piloto que menos la consumía. Siempre es una de Y en este sus- caso, vosotros fin de siempre. semana, ¿cómo fin de semana? Nosotros Vimos destellos de bueno, Bassani. sí, Bassani hizo hasta la segundo caída que tuvo en el también FP3, luego nos condicionó la Superpole porque al final, o sea, a ese nivel, si no estás en un punto muy superior, si sales más atrás de segunda línea, cuesta coger el ritmo, ¿no? Entonces salíamos en tercera línea y en cuarta, creo, y luego la Superpole no la afinamos bien. Entonces a partir de ahí va todo el fin de semana. Luego cayó la primera carrera, el Alex salió muy bien, no tuvimos un viernes muy bueno con él y luego cogió un ritmo muy, muy fuerte, estaba quinto luchando con los tercero, cuarto y se cayó, se le fue delante por querer girar en la 5. Forzar un poquito más, tampoco no te creas que hizo nada loco, pero no tenemos el entender los límites de esta moto todavía, es todo muy nuevo. Y luego Axel hizo una carrera más conservadora, manteniendo el mismo ritmo desde la primera vuelta hasta el final. Luego entendió para la carrera del domingo, hizo al revés, empezó a tirar muy fuerte desde el inicio, se fue con los 4, 5, 6 y al final de carrera bajó. Y en cambio Alex hizo una carrera más conservadora, saliendo más suave para intentar mantener el ritmo, porque ya no quería apretar y volver a tener un error, que ya veníamos, un error en Portimao, que cayó las 2 carreras, de la caída del sábado. Tío decidió, bueno, voy a terminar, y cojo otro ritmo, otra manera de afrontar la carrera, y al final fueron quinto y sexto. Claro, sí que falló Bulega, que no terminó, y Toprak que no lo hizo bien y lo pasamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la carrera 2 solo el único que no la acabó fue Bulega. O sea, no está mal. Yo no me esperaba un Toprak este año con tanto problema. Altibajo, ¿no? Sí. Bueno, en Portimao dominante, ganó las 3 carreras. Lo vi tan Tuvo que dominante, pelear, pero lo vi tan dominante el año pasado que... Sí. Bueno, la gente aprende, supongo que también va aprendiendo, va creando, y supongo también el hecho de que y Bulega está creciendo. Aunque tenga una buena moto, el tío lo está haciendo muy bien. Sí, o sea. Y con el reglamento han hecho un paso adelante, con el tema de las vueltas, que han abierto el régimen de vueltas más libre. Ha habido un movimiento de reglamento ahí que también ellos han sabido aprovechar y han hecho otro paso adelante, ¿no? Bueno, cuando hay un reglamento y un cambio, quien saca más provecho que nadie es Ducati y Italia, ¿no? Italia, ¿no? Por eso te digo que sabe un montón con la de eso. 850 una de las motivaciones de ellos será tener una moto más potente que con una 1000, ¿sabes? Entonces, bueno, conociéndolos... Es que es lo que pasó cuando hicieron la 800. Los únicos que no querían era Ducati. Todos los fabricantes japoneses, empezando por Honda, querían hacer la 800. Fue un impulso un poco creado por Honda. Todos de acuerdo, menos Ducati, que decía no tiene sentido. Y después fue Ducati la que sacó más provecho, también por un tema neumáticos y el Stone y tal. Pero ahora, bueno, van a hacer este nuevo reglamento de sacar un poco de tecnología, bajar potencia. Bueno, veremos un poco cómo funciona, ¿no? Cómo va y también qué tal. Un poco no sé si es un tema solo técnico, pero también es un tema de reducir. Hablamos un poco en ese caso con Dorna Superbikes de la necesidad de adecuar, o sea, los circuitos no pueden, llega un momento que no hay tantos circuitos con tantas escapatorias al nivel que se necesitan de metros para poder albergar estas motos. Entonces al final es, oye, o tenemos que reinventar circuitos nuevos o vamos a bajar un poco la velocidad. El tema económico, circuitos nuevos que te paguen para que vayas allá a correr. Pero hay muchos circuitos que podrían llegar a albergar carreras, pero es que eso segundo y medio de diferencia implica es que ahora mucho más riesgo. rápido La curva, la curva va a ser más rápida. Bueno, la idea es intentar va a ser frenar. menos inercia, tal, va a ser más La idea rápida. es En recta frenar. al final no, pero en recta final a 300 o 350. Bueno, pero aparte que hagan como el París-Dakar, un limitador y ya está. Es una moto, pero claro. Y el que está atrás que pueda dar 5 kilómetros que más para hay que se curvas adelante. que nunca han sido un problema y que ahora también. empiezan a ser un problema con esa velocidad. Que hay curvas que nunca han sido un problema y ahora empiezan a ser un problema con estas velocidades. Sí. Por ejemplo, la curva 7 de Jerez. Sí, pero espérate un momento. Sí, Pero claro, es que Jerez es un circuito que oye, hace... pero no es tema de moto, ojo,
No es tema de potencia, es tema de neumático, ¿eh? Bueno, porque lo que porque sea. la Moto 3 hace los mismos tipos que una 500, ¿eh? ¿Y eso qué es? Paso de curva. Sí, Claro, sí, si sí. tú ahora por una curva sales a 120 y antes salías a 90, claro que llegas mucho más rápido a la otra. Claro, por eso te digo Porque que... es que tienes un paso de curva que no Sí, tiene ya que ver. no es Ahora por tocan con el potencia, es codo. por tecnología, Intenta tú en aquella por época tocar evolución. con el codo. Ya estabas... Si estabas con el Mostrándote, codo, ¿no? tocabas con el hombro, con todo. Entonces sí, un poco es la potencia, vale. Pero si tú no lo puedes aplicar en ángulo, olvídate. Yo creo que el tema de la aerodinámica también ha hecho mucho en MotoGP. Bueno, yo creo que es un paquete entero de la situación. Porque al final Sí, luego sí, también toda la tecnología. el Fijaros Start que ahora- Device empezó siendo para las salidas Claro. y ahora lo meten saliendo de las curvas. En todas las curvas. Pero el concepto también ahora es que, como dice Carlos, la 850 va a bajar peso, velocidad por curva, se va a acercar más a la Moto 2 y los pilotos de Moto 2 van a tener más opciones todavía en llegar arriba y hacerlo mejor. O sea, esto va a subir el nivel todavía de pilotaje, va a crear más situaciones. Pero bueno, lo que ha dicho Carlos, y en definitiva para un poco acabar esta tertulia, que es la primera que hacemos este año aquí y por primera vez aquí en Dura la Vita. En las siguientes haremos más técnicamente las carreras y buscar más el concepto del fin de semana. Llevamos 3 carreras, ¿no? 3 ya? carreras, sí, ¿Vale? sí. Quedan 9. Próxima carrera, ¿dónde Nos es? queda Cremona. Ahora dentro de Cremona, 2 semanas vamos a Cremona. Ahí estaremos también, en vivo para veros y visitaros. Pero el concepto es este, ¿no? Que la MotoGP tiene conexión con las Superbikes. Y ahora hemos visto muchos pilotos que iban para allá, pero ahora está haciendo muchos pilotos que vengan para acá también. Y donde no hay un hueco en un sitio, hay un hueco en otro. En el Supersport tenemos a Jaume Masia y Alcoba, que lo están haciendo muy bien. Y que Masia lo vimos este fin de semana, Sí, es una opción luchar por buena. el podio y buscar esas top 5. Y claramente esto es una opción que abre el abanico para que Dorna, en este caso futuro Liberty, si es que acaba cerrándose bien, que es lo que parece que todo está bajo control, es que haya más oportunidades para más pilotos. Bueno, y esto crea negocio, ¿no? Ya no él sabrá, ¿no? ¿Qué opina el campeonato? Al final, tú que estás con él, ¿qué valoración tiene? ¿no? Sí que es verdad que mucha gente, con muchos pilotos, cuando vienen aquí, lo valoran un poco más, ¿no? Al final dices, bueno, pues tampoco van tan lentos. Bueno, a ver, al final, y él ya no le puede valorar, ¿no? Con criterio, decir, oye, pues estaba en un sitio, estaba en el otro, pues bueno. Bueno, él tiene muy marcado el tema MotoGP, porque bueno, es donde ha hecho toda su carrera, pero sí que es verdad que se está dando cuenta que en este campeonato no es sencillo. Aquí todo el mundo va rápido al final. O sea, No, pero si en cualquier campeonato se va rápido. Por eso, El y las concepto diferencias son muy el pequeñas. concepto es, como dice Carlos, es tú quizás has estado 10 años en MotoGP y no has tenido nunca la oportunidad de tener la mejor moto, el mejor técnico, la mejor situación, cuando tú estabas muy fuerte de gas o de talento. Y resulta que cuando te llega tu mejor momento de todo es cuando te has ido a Superbikes. Esto pasa a veces, ¿no? O cuando tú has aguantado 5 años en una marca y justo cuando te vas es cuando empieza a ganar la marca. Sí, sí, O cambian de neumático de golpes. O pasan muchas cosas. Lo bueno de las motos en el sentido es que no hay un control exhaustivo como pasa en coches o en otras disciplinas del motor. En las motos todavía el piloto con el equipo, con la situación, puede hacer muchos cambios o cambiar el rumbo de la situación, ¿vale? Y eso es lo que nos encanta a los que nos gustan las motos, que es un deporte realmente que no deja de sorprenderse a uno mismo, incluso cuando han pasado 20 años que vas en moto. Que sí, Porque un poco parece que impredecible. como si fuera el primer día, otra vez, ¿no? Cambia reglamento, cambia situaciones, y eso es lo bonito de este deporte, ¿no? Sí, yo ya para terminar, lo que sí quiero decir es que sí, eso es cierto, pero que cada vez más las marcas o las posibilidades técnicas están seleccionando la posibilidad de que un piloto pueda estar delante o no. El mismo Marc Márquez ha tenido que ir a Ducati para poder volver a luchar por el campeonato, ¿no? Y yo creo que la cosa importante en el futuro, porque esto va a ser, ya es un tema de salud deportiva de este deporte, es que cada vez más va a ser muy importante, muy decisivo que la organización con las fábricas decidan un poco qué rumbo coger técnico, ¿no? Si quieren continuar haciendo un campeonato técnico, tecnológico, donde pues ahí haya una selección de marcas y dentro de esas marcas pues tú tienes unas posibilidades u otras, o un organizador pues pueda hacer un reglamento que a nivel deportivo sea un poco más equilibrado y que dé más posibilidades a todos. Es difícil, ¿eh? Pero este es el reto. Es muy complicado. Sí, pero tú sabes que para la salud de este deporte este es el reto. Sí, sí. Y este es el objetivo. Y por otra parte también decir que, ya que estamos hablando de Superbikes, que para mí la cosa más bonita de Superbikes es que cualquier persona del mundo puede comprar una moto, Ducati, BMW, no sé qué, y puede tener unas sensaciones que puede tener cualquier piloto de MotoGP o de Superbikes. Porque tienes una moto que puedes ir a un circuito
Y yo, por ejemplo, en coche es imposible tener la sensación que puede tener Fernando Alonso, Carlos Sainz o... Sí. No hay... es que es años luz. Años luz. Es imposible. Con una moto tienes que soñarlo, o imaginártelo. Pero con una moto lo bonito, y esa vinculación que siempre ha existido entre Superbikes y el cliente, creo que es muy bonito. Y creo que para cualquier aficionado poder disponer de unas sensaciones próximas a las que puede experimentar un piloto profesional, yo creo que esto es lo más grande de Superbikes, ¿no? De cara un poco al público general, ¿no? Hace marca y las carreras, pues está claro, que al final todo es un equilibrio de tecnología, sea un campeonato u otro. Y ahí es un poco... yo creo que se tiene que primar más humana. Se tiene que primar un poco ese aspecto, ¿no? Y hasta ahora Ducati, Superbike siempre ha habido un equilibrio más deportivamente hablando, ¿no? Sí, más abierto. Y Superbikes tiene una complejidad extra, que es que al final las decisiones deportivas, tanto técnicas como deportivas, para igualar el reglamento, están afectando a estrategias comerciales de las fábricas. Claro, te metes en terreno totalmente personal de una fábrica que puede decidir el tipo de target que quiere llegar, ¿no? O sea, en MotoGP haces una norma y mira, es para ese campeonato. Y luego, pues que cada uno se espabile. Porque en Superbikes luego tienes que atarlo con la gente de estrategia, la gente de ventas, la gente de marketing, que no saben de carreras, pero tienen que producir la moto para venderla y sacar unidades. O sea, es muy complejo, es mucho más complejo de lo que la gente se imagina, equilibrar un reglamento de Superbikes y hacerlo igualitario con todas las necesidades deportivas del campeonato y a la vez con todas las productivas de una fábrica. Es un gran reto. Sí. Por eso yo creo que hay que dar trabajo en ese área. En definitiva, o sea, está claro que hay que ver las Superbikes. Eso seguro. Lo veremos desde aquí de la Vita. Arrancamos un nuevo espacio para que la gente pueda entenderlo y desde España pueda verlo. Con el IA, Inteligencia Artificial, también podremos verlo en italiano y en inglés. O sea, eso va a ser interesante. ¿Has visto cómo hablamos el italiano y el inglés? Ahora, desde que estamos en la Vita, hemos aprendido de golpe idiomas. Y nada, quería dar las gracias. Quiero ir el chino, Ya todo llegará. Ahora vienen muchas motos chinas, ¿eh? Todo llegará. Por eso hay que prepararse para todo esto. Despedirnos, agradeceros a todos los tres este apoyo por este concepto nuevo de Dura la Vita, y os saludo a todos vosotros que a partir de pues la próxima carrera, que va a ser Cremona, estaremos más focalizados en lo que es la carrera en sí, explicaros qué ha pasado durante el fin de semana, carreras, espectáculo y show aquí en Dura la Vita y las Superbikes. Un placer.